Lunes con Roberto Munita, analista político, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú, Quique? Bien, ya de vuelta, Roberto, que se pegó una gira muy entretenida, musical, por Estados Unidos. No había escuchado ese tipo de turismo. Sé que de hecho con mis amigos, bueno, a los que les mando un saludo, sé que me están escuchando, porque les dije que están entrando a la radio. Y nosotros hablamos incluso así medio en talla, medio en serio, de armar una especie de agencia de viaje que ofrezca estos viajes más culturales. Son viajes temáticos. Claro, porque efectivamente, mira, allá hay harto turismo, sobre todo, bueno, yo estuve en Nashville, en Memphis y en New Orleans. Hay harto turismo, pero mucho turismo local, o sea, muy poco turismo internacional. Mira, yo casi no hay chileno. Claro. No he escuchado nunca el acento chileno en ni un todo garabato, nada. Claro. Ni un asalto. Un par de argentinos, un par de brasileños, pero no más que eso. No, y hay un mundo muy interesante por conocer. A mí que me gusta mucho la música y la cultura, y bueno, y me sale también los sociólogos, me parece muy interesante y quiero hacer una pequeña reflexión antes de entrar en materia. Mira, Nashville es todo el mundo del country, lo hablamos antes de entrar acá, se puso muy de moda, dicen que es como el nuevo Las Vegas, así yo lo recomiendo mucho para ir, lleno de bares, lleno de música en vivo, muy entretenido. Y es una ciudad muy blanca, en el fondo, muy white, ¿cierto? La música country es eso. Y después me fui a Memphis, que era todo lo contrario, una ciudad afroamericana, donde... En la cuna de Elvis, ¿o no? Claro, Elvis de hecho se fue para allá. O sea, Elvis tuvo la suerte y para allá quería ir. Pero antes de eso, Memphis es una ciudad afroamericana, en el fondo, mucho negro. De hecho, ahí surge mucho el blues. B.B. King se fue para allá. Muchos terminaron allá y de hecho también el Central Downtown, mucho bar de blues, etcétera. Y se notaba la gente, una onda muy distinta a Nashville y es impresionante el contraste. En 3 horas de diferencia, 3 horas en auto, son 2 países distintos. Y eso te da cuenta la riqueza cultural que tiene Estados Unidos, la diversidad, y que cada pueblito tiene como su propia identidad. La identidad del country, la identidad de la raza blanca, en el fondo, en una ciudad, y la identidad afroamericana, la identidad del blues en otra, y en el mismo estado, en el fondo, ya a 3 horas de diferencia. Y todos los días hay chuchoca, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, hay un mercado gigante. Por supuesto. Y yo nunca he sido muy fanático de Elvis, pero por supuesto fui a Graceland, fui a la casa de Elvis, y sí considero algo súper impresionante él. Y de hecho también está muy bien reflejado en la película Elvis, que yo la recomiendo mucho también para los que no la han visto. Los Presley, la familia Presley venía de otra ciudad, pero a su papá, por asuntos laborales, lo trasladaron a Memphis, a un pueblo, insisto, muy afroamericano, y ellos una familia blanca, y eso le permitió a Elvis empezar a codearse con gente diríamos de color, me carga decir de color, pero sí, se entiende. Se entiende. Y él aprendió ahí una técnica musical que no era del country, que era de la raza negra, pero él como era blanco, en el fondo, tuvo mucho más acceso a que lo tocaran en las radios, a empezar a figurar. Y claro, y Elvis en el fondo es una especie de mezcla, en el fondo, porque el de raza blanca tenía mucha de la estructura musical de los negros. Qué eso es muy interesante. Oye, volvamos a lo que nos convoca, política. Encuesta Cadem, pegadito, Kast a Matei. No sé si tú has escuchado entre tus cercanos la preocupación que hay en Chile, vamos, por la subida de Kast. Bajó Kaiser harto están 6. Comentaba yo que está Jara y Winter en 5 y París en 4, o sea, en cualquier momento puede bajar de la lista, y eso conlleva la reflexión, la hipótesis, la tesis que Kaiser se podría bajar. Él dice que no, pero que hasta agosto. Mira, yo siempre he insistido que Kaiser no se bajaría, incluso aunque bajen las encuestas, porque él tiene mucho para estar ahí, en el fondo, o sea, me refiero, tiene muchas circunstancias, muchas razones para estar ahí, pero hoy día por primera vez me abro la posibilidad, me cambio al mujicaísmo, porque Mujica siempre ha dicho que se va a bajar, por una razón adicional. Este es mi fundamento por el que se podría bajar. El fin de semana hubo elecciones en el Partido Nacional Libertario. Y ganó, iba solo, claro. tenía que ganar, pero votó muy poca gente. Para mí, a mi juicio, el argumento de que Kaiser no se bajara eran 2. Los argumentos eran 2. Primero, que él tenía cierto apoyo, estaba en el 15%, etcétera. Que había conseguido hartas firmas. Y segundo en poco ese, tiempo. Que era el segundo partido con más militantes, o tercero, pero el partido más militantes de la oposición. Votaron 6.052 personas. Claro, de 40.000, él consiguió 40.000 firmas en un plazo récord. O sea, este gallo tiene mucho apoyo en las bases, no se puede bajar. Claro, mucho furibundo ahí. Pero esa cuestión, pero si no votan, si no fueron a votar, insisto, apenas unos meses después de dar su firma, eso demuestra muy poco entusiasmo
Y si Kaiser no consigue más entusiasmo, yo creo que ya es una candidatura que pasó a la historia. Sí, yo creo que Kaiser no ha logrado diferenciarse de Kast. Yo creo que Kaiser ganó como como con el fútbol, en el fondo, los 10 primeros minutos son meter la pelota. Tuvo 17 en la academia. 17, está en 6. Y por sobre Kast. Y por sobre Kast, quedó segundo después de Matei. Claro, entonces muchos decían, no, con esto Kast murió en el fondo, y Kast lo debe revivir. Muerto tempranamente a Kast. No hay que dar por muerto a nadie, ni a Kaiser ni a nadie, ¿no? Ni a Lavín. A nadie, no, a nadie. Lavín que acaba de sacar un libro, todo esto así. No, Lavín. Oye, pero... como en el fútbol, los primeros minutos son de meter la pelota, claro. tratar de asustar al adversario. Y eso Kaiser lo hizo muy bien, porque Kaiser tiene buenos titulares, ¿ya? Habla de frente, se equivoca en la cifra. Ahora se dijo que los gringos reciben 72. Bueno, primero dijo que se reciben 72 vacunas. Después dijo, no, yo me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos tampoco son 72. O sea, es en serio insólito que claro. fuesen. Entonces, mucha palabra suelta. Y eso está bien, le sirvió para los primeros minutos, para instalar su nombre y para tener un 15%. Pero ahora estamos pasando una segunda etapa en las campañas, en la que viene el tema programático. ¿Cuáles son las propuestas de cada candidato? Y ahí Kaiser no solamente no se ha diferenciado a Kast, no se ha diferenciado a ninguno, porque no ha entregado ninguna propuesta que uno diga, no, yo quiero votar por él porque él va a hacer esto, claro. o él va a hacer esto otro. Ha hecho puras cosas generalidades, de que él cerraría algún ministerio, cosa que ya dijeron otros, de que él, no sé, sería más mano dura, lo que ya dijeron otros, pero no se ha diferenciado de nadie. No, y no tiene, uno lo ve muy solitario, con poco equipo. Los equipos que lo rodean, pero es gente poco conocida. Sí, entonces, a ver, vamos a cambiar barbas juveniles de izquierda por barbas juveniles de derecha. Yo creo que no está el tiempo para eso. Yo creo que la gente va a buscar experiencia, creo. Estoy de acuerdo, y de hecho le está pasando un poco lo mismo, pero peor, que tuvo Meo en su primera campaña. Claro. Porque Meo fue un gallo que también salía de un partido... El socialista. Del socialista, claro. Kaiser sale de un partido más o menos nuevo, pero igual sale del Partido Republicano. Y Meo tuvo la astucia de juntarse con gente, primero que venía de ambos lados, en el fondo. Aparte tuvo a... Max Marambio. A Max por un lado, pero también este gallo Paul, no sé, pero un economista que venía de la derecha, liberal. Paul Fontaine. Estuvo el Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura. Esteban Valenzuela. Eso decía, entonces gente de distintos sectores, pero aparte gente que ya era conocida, que tenía espalda en el fondo. Y esos apoyos, salvo el diputado Alavés, Kaiser no ha tenido ninguno. No ha mostrado nadie que uno diga, wow. Claro, este gallo me apoya, este gallo apoya. Oye, un economista reputado, o claro. un policy maker, un exministro. Claro, pueden ser muy calificados los asesores, pero no son conocidos. Entonces es difícil conocerlo y evaluarlo. En cambio, Kast tiene experiencia y Matei, ¿para qué decir? 40 economistas por Matei, suena como mucho, ¿no? 11 voceros, es todo como portentoso. Y ya se ha filtrado. Yo no lo he reporteado, pero se ha filtrado en los medios que, claro, están diciendo esta campaña está lleno de gente, lleno de cargos, lleno de obligaciones, y eso te provoca poca cintura, claro. Al final. Claro, en el fondo es como una multinacional que tiene que pasar por un montón de trámites. Claro. O una gran empresa que tenéis demasiadas áreas, entonces se mueve, o sea, puede ser una gran empresa, puede ser más fuerte que una pyme, pero se mueve más lento. Se mueve más lento, y hay que, tú lo mencionabas el lunes pasado, y hay que satisfacer al Evópoli, al UDI, al RN, el republicano hay que satisfacer a CAS y listo. Y listo, sí. Lo que sabemos del Partido Republicano, y lo mismo que era la UDI en los 90, en el fondo de hecho los republicanos se salen de esa UDI, y que era un partido completamente directorial, al fondo. No dictatorial, para que no se enojen mis amigos republicanos. Directorial, al fondo, que se dirige desde arriba hacia abajo, y los de abajo simplemente acatan, en el fondo. Claro. De hecho, son partidos, me refiero a la UDI de los 90, o el republicano ahora, son partidos que no tienen elecciones internas. Claro, y están así que el que se pone pesado, fuera de la carrera. Kaiser, fuera. Sí, Kaiser se fue 2 veces. Me parece que una vez lo echaron y la otra vez renunció. Claro, lo echaron en la primera por unos comentarios, lo echaron 24 horas después de asumir, porque unos comentarios que había hecho sobre las mujeres, y después él
Lo echaron también porque él se opuso al segundo proceso constituyente. Claro, pero ahí no sé si lo echaron o él renunció. Claro, fue más o menos, se juntó el hambre con la gana de comer. Pero... Y ahí yo creo que ahí empezó el fenómeno Kaiser. Porque ahí hubo gente, y vuelvo al tema, perdón que vuelva al tema Kaiser, pero ahí hubo gente que le hizo sentido lo que está diciendo, este gallo piensa como yo, este gallo me representa. Y eso está bien, te da para un 15%, te da para la primera parte de la campaña. Pero ya llega un momento que tenés que demostrar más que, oye, este gallo piensa como yo. Claro, no, yo no sabría con quién entraría Kaiser a la moneda. Y si tuviera que pensar con algo, pensaría que los republicanos. Entonces digo, si van a entrar con los republicanos, mejor voto por el original. Claro, y sobre todo si es que aspiran a ir en lista conjunta. Claro. Oye, licencias médicas, ¿le va a pegar o no le va a pegar a tu juicio a los candidatos del oficialismo? Esto es un problema del Estado, Sí. Son administraciones que, esto del 2023, 2024, porque así lo determinó la Contraloría, pero esto debe ser de hora nona que está instalado esto más o menos. Pero ahora, claro, le pega justo en este gobierno, se conoce en los últimos 2 años, no sé si van a ser afectados los candidatos. No sé cuánta gente, o sea, esto tiene mucho más ribetes masivos que Procultura. Claro, porque acá hay choreo plata. Me sorprendió la poca gente que sabía de Procultura. Casi 50-50. Claro, en el fondo yo pensé que eran mucho más. Bueno, pero perdón, en Procultura también hay robo de plata, pero acá son como un grupo de elegidos que más encima se toma vacaciones cuando debería estar tomando reposo, que el Estado tiene que pagarle, o sea, todo lo que le indigna a la gente. El escándalo tipo, al fondo. Sí, el fresco de... Yo creo que le pega al gobierno, absolutamente, incluso aunque sean administraciones municipales, aunque sean corporaciones, etcétera, porque nosotros tenemos un país presidencialista y un sistema muy presidencialista, en el fondo. Nuestro presidente es el jefe de Estado. Y eso la gente lo sabe, lo nota. Somos una especie de monarquía republicana, en el fondo. Claro. Entonces... Todo termina en el gobierno. Todo termina en el gobierno. Todo termina en el presidente. Vaya el semáforo, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, en el fondo. Y al contrario, en el fondo, si hay un terremoto, ponte tú ahora el caso del tornado de Puerto Vara, si el gobierno lo gestiona bien, esos son puntos para el gobierno. Claro. Incluso aunque la Corfo se meta, no sé, aunque se meta, no sé, la Fuerza Armada, en el fondo siempre va a ser puntos positivos para el gobierno si se gestiona bien. Y si se gestiona mal, la culpa, la responsabilidad siempre es del gobierno. Claro. Siempre termina siendo del presidente. Ya, entonces se va a hacer una relación entre el gobierno, los candidatos al oficialismo y el problema de las licencias médicas. Sí, y a diferencia de Procultura, que Procultura afecta más al Frente Amplio y por lo tanto puede beneficiar de alguna forma a Janet Jara y a Carolina Toá, yo creo que el caso de las licencias médicas perjudica al oficialismo a todos por igual. Esa es mi lectura. Claro, y lo otro que puede ser es que los 3 candidatos que mencionaste tú, los del oficialismo, no son partidarios de achicar el Estado. En cambio, Kass siempre ha andado con ese discurso, Matei también, sí. Kaiser, para qué decir, que era un Estado minárquico, o sea, que no haya Estado. Entonces, claro, a la gente le puede cuajar más a ver que corten a estos sinvergüenza, despídanlo y porque además atienden mal o no atienden. Si la gente, la visión sobre el Estado es peor que sobre el sector privado. Sí, sí. Los abusos, la gente no se atiende en clínicas, se atiende en los centros de salud. Así es. Entonces, claro, es una bofetada a los más vulnerables. Claro, los que están enrabiados. Claro, sin duda. Entonces, desde ahí yo creo que esto llegó en un pésimo momento para el oficialismo. Estamos a pocos días de la cuenta pública, una semana de la cuenta pública. Entonces, tanto Procultura, yo me tengo que decir, la Casa Allende, Procultura y la licencia médica son 3 escándalos que le han pegado. Y Monsalve. Y Monsalve que más encima ahora revivió. Y sobre eso también quiero hacer una reflexión, si me permiten, porque los venía escuchando en la mañana. Me gustó mucho la conversación ahí con la Carla y tengo un comentario que hacer, pero al final, a ver si da el tiempo. Pero entre estos 3, ya súmenle estos 4: Monsalve, Casa Allende, Procultura y licencia y Democracia Viva, que también está ahí, en el fondo, porque Caterina Pérez está en su juicio, etcétera. Esos 5 escándalos le pegan muy fuerte justo a una semana de la cuenta pública. Entonces el presidente tiene que pensar muy bien qué va a decir en la cuenta pública para que la noticia, el final de la cuenta pública, no se está haciendo cargo de los conflictos. Claro, y por eso yo creo que está pensando en lo del aborto. Claro, porque, el aborto, pero el aborto es una forma de tirar la pelota para el córner. Sí, pero fíjate que yo creo que el aborto siempre es un tema de nicho. Sí, nadie se despierta pensando todo, hoy el aborto, legal o no legal.
La gente se despierta si hay plata para comer y si no te asaltan en la esquina. Pero a un nicho sí es muy importante. Sí, para las mujeres. Y para cierto tipo de mujeres, entonces, para su... No, para las mujeres que están a favor del aborto, digo. Claro, por eso, pero claro. no son todas. No, claro. Entonces, pero yo estaba pensando en eso, al fondo. Claro. Porque y aparte eso es para la opinión pública, es la noticia más importante del día, lo que va a hacer que la gente en la tarde esté hablando, a favor o en contra de lo mismo, porque está hablando de eso y no de los escándalos. Claro. Pero ¿qué te habla el taxista al final? El taxista te habla, hoy son frescos, las licencias. Las licencias como que prendió. Sí, pero paga toda la agenda. Y prendió. más encima, como dices tú, una semana a la cuenta pública, el presidente se va a tener que referir a esto por el tema de la probidad y la corrupción. Sí. No, sin duda. Aparte, más encima tenemos proyectos de ley estacionados en el Congreso sobre Transparencia 2.0, sobre ley de lobby, etcétera, que han pasado meses sin ningún avance. Oye, ¿qué te pasa con Monsalve? Ya, me quedé metido con la tesis. A ver, muy interesante lo que publica Leslie Ayala en La Tercera y muy interesante también lo que conversaron ustedes a primera hora. Y por un momento, mira, yo no me quiero meter al fondo de la aclaración de Monsalve sobre si será cierto o no será cierto. Por un momento, concedámosle el punto. Por un momento. Que todo lo que dice es cierto. Que todo lo que dice es cierto. Eso, a mi juicio... Incluye que no violó a nadie. Por eso por un momento, es cierto, claro. no es lo que yo me dice, pero un momento concedámoselo. Que no se nos olvide que ese no es el único punto, y para allá quiero ir. Porque fíjate que igual, a pesar de todo lo que reconoce Monsalve, el tipo era ministro del Interior subrogante. Y lo que él no desconoce o no rechaza es que se fue a tomar unos pisco sour el domingo en la noche, que quedó borrado. Que no pudo llegar a trabajar. Que no pudo llegar a trabajar a la pauta más importante, que era la pauta del lunes a primera hora después del 18 de septiembre. Él siendo ministro del Interior subrogante. Sí, además en esa pauta que está el subsecretario Vergara, metió la pata Vergara, porque dijo por primera vez parece que es horizontal, es transversal los homicidios. O sea, parece que murió gente pobre y gente rica. O sea, estamos bien. Y esa pauta era de Monsalve. Era Monsalve, sí. Claro. No, o sea, en cualquier empresa privada, un tipo que no llega a trabajar así cuando tiene una presentación, decía al directorio. Siendo un gerente. Siendo un gerente. Claro. O sea, se va de... No, sí. Entonces por eso, olvidemos lo de la violación, que insisto, o sea, no dudo que sea lo más grave, pero incluso dejando eso de lado por un momento, ya lo que él mismo reconoce, ya lo que Monsalve reconoce, es gravísimo. Claro. Es gravísimo. No le contrapreguntan si los fiscales, ¿ah? Porque cuando él dice, hablé con la escolta... Eso, pero sin escolta, paseándose por el centro de Santiago. No, y cosido. La segunda autoridad en ese momento del gobierno, o tercera, ahora mismo, porque claro... pero segunda, porque Boric estaba de viaje. Pero sigue siendo autoridad de gobierno, por eso digo, pero es una autoridad importante igual. Sí, pues. Que se pasee por el centro de Santiago sin escolta, a mí me parece eso de una y ya cuando brutalidad. Se junta con la denunciante ese domingo, ya teníamos claro que había una cantidad infinita de homicidios y accidentes de tránsito. Sí, murieron no sé cuántas personas. O sea, eso ya pasó el domingo, ya había pasado. Sí, no es que pasó el domingo en la noche. Esto. Por supuesto, si veníamos de 3-4 días de feriado. Entonces, un ministro de Interior subrogante, si yo fuera ministro de Interior subrogante, espero nunca hacerlo. Pero, o sea, no sé, yo ese día estaría muy atento, estaría metido en La Moneda, no sé, concentrado, pidiendo informes. No estaría paseándome con mi pareja o pseudo pareja, no sé, en Ni fondo. Siquiera, con una mamá que era una funcionaria subordinada a él. Más encima. Ya eso es un problema. Sí. Y más encima, y bueno, dije no quería ir al fondo, pero más encima yo encuentro cierta inconsistencia al relato de González. Encuentro que se contradice un poquito de repente. Puede ser, sí. Ahora, todo esto tiene que ir al juicio oral. Y ahí, ya conocemos la declaración de Monsalve. Va a tener que declarar la denunciante. Y van a tener que declarar, ojo, Carolina Toá y Boric. Y Carolina Toá como candidata. Más allá que, pongámosle que no tiene nada que ver, que todo lo que ocurrió fue lo que dicen. Igual una candidata ahí declarando en una denuncia de violación. Sí, no es bonito, no es bonito. O sea, yo no recuerdo un candidato que haya ido a declarar en medio de una campaña, digo. No, yo tampoco. Y menos por una violación, menos. Sí, no, claro. O sea, Marco Enrique ha tenido problemas judiciales durante su campaña por plata, no por violación. Sí. La pregunta es si esa aclaración de Toá va a ser antes o después de la primaria. Esto debería ser, yo creo que después de la primaria, porque fíjate que el juicio oral todavía no está fijado. O sea, hasta ahora no hay juicio. Uno cree que hay juicio. No hay juicio. O sea, todavía no se sientan las partes, claro. Están en la etapa investigativa. Imputado. Ahora hemos sabido prácticamente todo
O sea, no sé qué más hay que conocer. Porque hemos sabido ya la declaración del presidente, de tal cual, de la denunciante no se ha filtrado el testimonio. Pero mi punto, para ir cerrando ya este tema, es que, insisto, no le resto importancia a la violación, es lo más grave, sin ir más lejos. Pero incluso a más de la violación, en el fondo, lo que ya reconoce Monsalve, me parece gravísimo. Que el tipo no haya estado a la altura del cargo. Eso es mareo de altura. Por ejemplo, todavía no está despejado por qué él vivía en un hotel y con qué pagaba ese hotel. Porque al parecer lo pagaba con efectivo y sabemos que él tenía acceso a una caja gigante de gastos reservados. Él dice en la declaración que era usual que anduviera con 200 lucas en el bolsillo. Más encima con 200 lucas paseando. Imagínate que lo hubieran asaltado. Bueno, para él hubiera sido mejor, pues no hubiera pasado lo que vino después, pero de nuevo, lo precario que se ve en nuestro país, claro, lo precario que se ve en nuestro país, que el ministro subrogante sea... No, es de loco, es una locura. Oye, hay un debate presencial de primarias en ADN, en la radio ADN, y dijo Carolina Toá, nos informa Carla por acá, por el interno, no es cierto que yo le dijera que fuera al hotel ante la llegada de Carabineros, porque la declaración, en la segunda declaración que filtra, la tercera, dice que, Monsalve dice que Toá lo llamó, le mandó un mensaje por WhatsApp, o lo llamó por WhatsApp y le dijo, anda al hotel porque en 15 minutos más van a llegar la PDI, le dijo, no sé por qué dice Carabineros, y Monsalve va al hotel. Claro, eso Toá dice que no ocurrió eso. Bueno, como tú bien dijiste en la mañana, o también lo dijeron en Mesa Central, estas son las declaraciones de Monsalve. Esta es la declaración de Monsalve. No es algo como un hecho cierto, es lo que está diciendo él, los emoticones, todo usted, después de ver qué dice la víctima. Claro. Pero insisto, ya la declaración de Monsalve tiene varias inconsistencias y a mi juicio tiene varias contradicciones. Sí, pues. Sí, bueno, podríamos hablar mucho más. Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública, Universidad Andrés Bello, 1.000.000 de gracias por esta conversa y bienvenido a la patria. Muchas gracias.